Hola amigos de Prevención en 10 minutos libres de violencia. Gracias a todos ustedes por no dejarnos solos en este espacio que pretende transformar la realidad social y salvar muchas vidas, aunque parezca una pequeña pizca dentro de este universo. Miren, habíamos hablado en la semana pasada de la violencia cruzada y muchos me habían preguntado respecto de algunas confusiones que hay con este término de la violencia cruzada, la violencia reactiva y la violencia proactiva, que son tres conceptos que no son lo mismo. Entonces, nos pareció interesante en esta cápsula abordar esas diferencias. Y bueno, miren, cuando ocurre un hecho violento, muchas veces nos hacemos la pregunta de por qué alguien actúa de una manera tan violenta, de una manera tan errática. Y la respuesta no siempre es sencilla, porque desde la psicología, la criminología y el derecho existen diferentes formas de analizar la violencia. Y por eso hoy quiero hablar de estos tres conceptos que suelen confundirse. Lo primero es que tenemos que hacer una distinción. Violencia cruzada, violencia reactiva y violencia proactiva. Están relacionados, sí, es cierto, pero no significan lo mismo. Entonces, comprender estas diferencias es fundamental para prevenir la violencia, especialmente en niños, en adolescentes y relaciones de pareja. Hay algo muy importante. Comprender las causas de la violencia jamás va a significar justificarla, pero sí ayuda a abordarla de manera correcta. La responsabilidad por los actos violentos siempre va a existir. Es algo que voy a repetir siempre. Y entonces, ¿qué es la violencia cruzada? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir. La violencia cruzada no va a describir una forma específica de agresión. Describe más bien un fenómeno. Ocurre cuando una persona ha sido víctima o ha estado expuesta a violencia y termina reproduciendo comportamientos violentos contra otras personas. Es decir, la violencia se transmite de un entorno a otro. La persona la ejerce porque vio, porque observó. Por ejemplo, un niño observa durante años cómo su padre maltrata a su madre. Ese niño crece creyendo que el control, que los insultos o las agresiones forman parte normal de las relaciones de pareja. Y años después puede repetir esos patrones con la que elija, con sus hijos o sus compañeros. No porque necesariamente quiera hacerlo, sino porque aprendió que esa era una forma aceptable de resolver los conflictos. La teoría del aprendizaje social de Bandura explica precisamente que muchas conductas humanas no aprendidas son aprendidas mediante la observación, por lo que se ve. Por eso, los organismos internacionales insisten tanto en romper los ciclos de violencia desde la infancia. En el caso de la Convención de Belén do Pará y de la CEDAW, que reconocen la violencia contra la mujer, hablan de que no es solamente un hecho individual, sino una problemática estructural que puede reproducirse de generación en generación. La violencia cruzada, entonces, lo que hace es que nos ayuda a entender cómo nace o cómo se transmite la violencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la reactiva? Contrario a la cruzada, la violencia reactiva tiene una diferencia o tiene diferencias puntuales. Aquí la persona lo que hace es que reacciona ante algo que percibe como una provocación, como una amenaza, una humillación o una agresión. Está dominada por emociones intensas que vive la persona. Generalmente en la función judicial uno observa ira, miedo, frustración, celos, impulsividad. Todos estos sentimientos hacen que la persona que lo sienta responda a algo que ocurrió. Por ejemplo, un adolescente es objeto de burlas constantes en la escuela. ¿Y qué va a hacer ese adolescente? Después de semanas o meses de hostigamiento, golpea a uno de sus compañeros, es decir, reacciona. La agresión es incorrecta, ciertamente, y tiene sus consecuencias o debe tener sus consecuencias, pero su conducta surge como reacción a una situación previa. Por eso se llama violencia reactiva. Es una violencia impulsiva, es una violencia que puede entenderse como explosiva,
poco planificada y muchas veces ocurre en cuestión de segundos. Y así es como debe analizarse. Fíjense cómo vamos viendo la diferencia. Entonces, ¿qué sería la violencia proactiva? En el caso de la proactiva, funciona de una forma distinta. Aquí la agresión no surge por una emoción desbordada. La persona utiliza la violencia como una herramienta para conseguir algo. Bien, entonces, ¿qué sería un ejemplo de este tipo de violencias? El control es un ejemplo, el dominio, el prestigio, el poder, beneficios personales, todos son indicadores. Y esta es una violencia que en mi experiencia es como más calculada, es más instrumental, es más planificada. Pensemos en un adolescente que intimida sistemáticamente a otros estudiantes para convertirse en el líder de un grupo. Bien, no necesariamente ese adolescente está enojado porque le han hecho algo y va a reaccionar, ni porque aprendió y hace violencia cruzada. No necesariamente está reaccionando a una provocación. Está utilizando la violencia para alcanzar un objetivo. Está siendo proactivo en ese sentido. Entonces, también podemos observar violencia proactiva en relaciones de pareja cuando una persona controla, por ejemplo, la ropa de una forma desmedida y violenta, las amistades, el dinero, el teléfono, los movimientos de la otra persona, no porque pierde el control emocional en un momento determinado, sino porque busca ejercer el poder dentro de esa dinámica. Entonces, ¿cómo se relacionan estos tres conceptos o estos tres tipos de violencia? La mejor manera de entenderlo es viendo cómo la violencia cruzada explica el origen. ¿Cómo aprendió esa persona la violencia? La violencia reactiva entonces explica una forma de actuar. Agrede porque responde emocionalmente a una situación, a situaciones que ha vivido por un tiempo o en una determinada circunstancias. Y la violencia proactiva explica otra forma de actuar. Se agrede porque se busca obtener poder, control o beneficios. Una misma persona puede incluso presentar más de una de estas características. Les pongo un ejemplo. Alguien pudo crecer en un ambiente violento. Eso es violencia cruzada. Y años después, desarrollar conductas violentas de tipo reactivo o proactivo. Y ahí hay varias. Por eso la violencia es tan compleja. Entonces, la violencia no siempre tiene una sola explicación. Por eso es un fenómeno con situaciones multifactoriales. Algunas personas reaccionan impulsivamente, otras utilizan la violencia como herramienta de control. Y muchas crecieron expuestas a modelos violentos que nunca debieron formar parte de su vida, pero lamentablemente sucedieron. Y por eso la prevención debe comenzar mucho antes de que intervenga el sistema de justicia. Esa prevención debe comenzar siempre, como digo y repito, porque debe quedar en nuestra psiquis, en la familia, en la escuela, en la comunidad. Debemos contar con el apoyo de las instituciones públicas, del sector privado también, porque cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y adolescentes a resolver conflictos mediante el respeto, el diálogo, la empatía, estamos haciendo mucho más que educar. Estamos rompiendo ciclos de violencia. Estamos impidiendo que ciudadanos lleguen en su futuro a tribunales. Romper un ciclo de violencia puede cambiar una familia, una comunidad y una generación completa. Gracias por acompañarme una vez más en Prevención en 10. Estos fueron 10 minutos libres de violencia. Hasta la próxima semana.